Muy buenos días para todos los estudiantes del grado décimo. Vamos a comenzar entonces a trabajar este tema a partir de este momento que se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un periodo que se conoce con ese nombre porque enfrentó a dos grandes superpotencias como fueron la Unión Soviética y Estados Unidos en una guerra que nunca se dio entre las dos superpotencias, por eso se conoce en parte con ese nombre de Guerra Fría. Pero para llegar a ese tema, pues tenemos que entender un poco qué había pasado antes. Entonces vamos a mirar cómo es la situación y cómo comenzó todo. Todo comienza con el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya en el periodo pasado abordamos ese tema, vimos cómo los países aliados logran derrotar al eje fascista que estaba representado por la Italia de Benito Mussolini, por la Alemania nazi de Adolfo Hitler, y cuando se constituye la derrota del nazismo y del fascismo, pues entonces termina la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí hay un dato muy interesante. En este momento vemos la imagen de la conferencia de Yalta que se dio en el año 1945, con la que pues se pone fin, digamos, a lo que fue la Segunda Guerra Mundial y ya se declara la derrota del eje fascista. Estos tres países que aparecen ahí representados por sus tres presidentes, el presidente Churchill de Inglaterra, el presidente Roosevelt de Estados Unidos y el presidente Joseph Stalin de la Unión Soviética, hacen parte del bloque de los aliados en contra de un enemigo común que es Alemania nazi. Pero eso no quiere decir que estos países fueran amigos entre sí. De hecho, pues la Unión Soviética posteriormente va a ser el rival de los Estados Unidos en la Guerra Fría. Pero en ese momento todos se enfrentaban a un enemigo común, un enemigo muy poderoso que era el nazismo. Entonces tuvieron que aliarse entre países que tenían ideologías, estilos de vida, economías, órdenes políticos y sociales muy diferentes, como fueron la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos como el gran representante del mundo occidental, de la sociedad capitalista, de la sociedad conocida como sociedad democrática, y de otro lado el régimen o el gobierno de la Unión Soviética, un representante, el primer país comunista de la historia, con una economía comunista, con un orden social, económico y político muy distinto al de Estados Unidos. Sin embargo, pues estos países logran aliarse para derrotar al eje representado por los nazis. Pero una vez termina la guerra, es claro que esas diferencias van a marcar lo que va a ser la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya vimos en el periodo pasado todo lo terrible que fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de muertos, el exterminio de la población judía, por lo menos 6 millones de judíos asesinados digamos, en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Se crea entonces la necesidad de un orden mundial, un organismo internacional que pueda dirimir los conflictos entre los países para evitar que ellos vuelvan a caer en una guerra total como fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese orden mundial se conoce con el nombre de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Allí deben participar, la idea es que participaran todos los países del mundo, pero por lo menos participan los países más representativos en ese momento. La idea de este organismo era ayudar a resolver de forma pacífica a futuro los conflictos para poder evitar que volviera a ocurrir como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, de esta forma, las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial se constituyen en lo que se conoce como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese Consejo de Seguridad estaba representado por los países más importantes, por los países, las potencias mundiales, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China, pero ya hablaremos luego de ese tema. Por ahora entonces tenemos que esta Organización de Naciones Unidas se supone que va a buscar la paz mundial a futuro. ¿Qué sucedió entonces con el fin de la guerra? Como lo observamos aquí en el mapa de Europa, después de 1945, Alemania es derrotada y por lo tanto, pues para evitar
que se vuelva a rearmar como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, los aliados deciden dividir el país entre las potencias vencedoras. Ahí vemos, por ejemplo, por colores, las zonas de ocupación británica, de Alemania, la zona de ocupación francesa, la zona de ocupación americana, es decir, de Estados Unidos, y la zona de ocupación soviética. Eh, Claramente, pues se ve que esos cuatro superpotencias reparten, digamos, el territorio alemán, pero queda claro que la Unión Soviética no es precisamente un país afín a los otros países. Entonces lo que se conforma rápidamente es una alianza entre británicos, franceses y norteamericanos en oposición a la Unión Soviética. Allí comienza entonces ya a gestarse lo que va a ser la famosa Guerra Fría. Entonces se forman básicamente dos bloques, el bloque occidental representado por estos países y el bloque oriental representado por la Unión Soviética. De esta manera queda repartido el país en dos bloques realmente, con lo que se va a conocer como la Alemania democrática, que está bajo el dominio de la Unión Soviética y del modelo comunista, y la Alemania federal, que está representada por la dominación que ejerce Francia, Inglaterra y Estados Unidos en la Alemania occidental. Entonces, de esta forma, y aquí se observa una línea roja en la mitad, esa línea roja va a representar algo, va a ser una división incluso física, que está representada por algo que se conoce como el muro de Berlín, que separa los dos mundos, el mundo capitalista del mundo comunista. Y vemos entonces las puertas de Brandenburgo en el momento en que cae el muro de Berlín, y ese muro se constituye en un símbolo físico de la división de estos dos mundos, de estos dos sectores sociales. Aquí vemos entonces, como les decía, ya la caída del muro de Berlín hacia el año 1989, cuando es el fin del comunismo, como se conoció en el siglo XX, y pues eso significó nuevamente la unificación de lo que fue Alemania luego de este periodo larguísimo de Guerra Fría que comienza en el 53 y termina en 1989. Pero vamos a retroceder un poco para entender qué fue ese fenómeno de la Guerra Fría. Entonces, volvamos. Se conforman dos bloques representados por el bloque norteamericano, donde Estados Unidos aparece como la máxima potencia, pero Estados Unidos, digamos, tiene un grupo de países aliados, que son todos los países de Europa Central y Occidental. Ahí hay que incluir también América, porque América, como lo dijo en algún momento un presidente norteamericano, era para los americanos, es decir, toda América, tanto Norteamérica como Centro y Sudamérica, pues representaban parte del bloque americano en este contexto de Guerra Fría. Se crea, digamos, de parte de Estados Unidos, hay dos componentes en estos bloques, un componente económico y un componente militar. El componente económico tiene que ver con el Plan Marshall. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, los destrozos, como ya lo vimos en el tema de la Segunda Guerra Mundial, fueron brutales, abismales, y de allí entonces se crea la necesidad de hacer un plan de recuperación de Europa. Entonces Estados Unidos, que fue el país que, digamos, de los grandes aliados, el que menos sufrió la guerra y económicamente pues fue el que quedó mejor posicionado, emite un proyecto de recuperación y hace una inversión económica de 20.000 millones de dólares para recuperar las economías europeas de los países aliados. Es una forma también de ganarlos, digamos, a su causa por un mundo capitalista. Y está también la representación militar de esa alianza, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, más conocida como la OTAN, que se crea en 1949 con el objetivo de dar apoyo militar al Plan Marshall. Es decir, de esta forma se buscaba que los países aliados de Estados Unidos estuvieran protegidos militarmente bajo esta alianza, de manera que cualquier ataque o cualquier intervención militar de la Unión Soviética en alguno de los países aliados a la OTAN representaba obviamente un ataque a toda la organización, y todos estos países en conjunto iban a responder al ataque soviético. Era una forma de mostrarlo en el momento. De hecho, se mostró desde el lado occidental como una cruzada contra el comunismo, para evitar el avance del comunismo.
¿Qué era lo que asustaba, digamos, a Estados Unidos? Que la ideología comunista como tal tenía un componente que se llama el internacionalismo proletario. Es decir, que las aspiraciones de los comunistas no eran solamente tener el poder en la Unión Soviética o en China, sino que el comunismo debía extenderse por todo el mundo y finalmente conquistar a la humanidad entera como un modelo social, económico y político superior, que era, digamos, como lo entendían los comunistas en ese momento. Entonces la idea de Estados Unidos era crear un bloque que presentara, digamos, oposición a ese interés, digamos, de expansión del comunismo que en ese momento se vivía. Pero del otro lado, pues digamos, el discurso era similar también. Entonces la Unión Soviética creó también su propio bloque para defenderse de los posibles ataques de la OTAN y sobre todo para poder dar frente, digamos, a esa lucha política y geopolítica más bien que se daba a partir de ese momento con los Estados Unidos. Entonces, del lado soviético había una serie de países que quedaron bajo la órbita de la Unión Soviética cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues debido a que los soviéticos pudieron avanzar hasta Berlín y todo ese territorio quedó bajo su dominio. Estamos hablando de países como Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Lituania, Letonia y Yugoslavia. Pero Yugoslavia pues va a tener una mayor independencia con respecto a todo este bloque. Sin embargo, pues hace parte de toda esa órbita que se conoce como el bloque soviético. Igual que Estados Unidos, también tiene dos componentes, uno económico y uno militar. El componente económico, hay una organización que se llama Consejo de Asistencia Mutua Económica, CAME, que se crea con los mismos propósitos, con el objetivo de ayudar económicamente a integrar la región y pues prestar toda la ayuda posible a sus países aliados, evitando que estos países pues caigan en la órbita del enemigo, es decir, en la órbita de los países capitalistas. Y también se crea un organismo militar para prestarle igualmente ayuda, asistencia a cualquiera de los países del bloque soviético en caso de un ataque de los países del pacto de la OTAN. Entonces, esta representación militar del pacto se conoce con el nombre del Pacto de Varsovia por la ciudad donde se firmó, la capital de Polonia, Varsovia, y a partir de 1955 entonces se crea el pacto que une tanto a los países, a la Unión Soviética como a los países orientales, excepto Yugoslavia, era lo que les mencionaba. Yugoslavia no hace parte del Pacto de Varsovia, pues es un país comunista, pero que quiere mantener cierta independencia frente a esta guerra, digamos, que ya se avecina, este conflicto geopolítico entre estas dos superpotencias. Bueno, ¿qué consecuencias trae la Guerra Fría para el mundo? Esto es un tema, digamos, que va a ser bastante polémico. Cuando abordemos con mayor profundidad, entonces vamos a entrar a mirar cuáles son los presupuestos políticos, económicos, ideológicos de estas dos superpotencias, qué se entiende por comunismo, qué se entiende por capitalismo. En otro video lo retomaremos, pero por ahora quiero que nos quede claro que hubo unas consecuencias del hecho de que el mundo quedara dividido entre esos dos bandos, entre el bando representado por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Eso significaba que de alguna manera todos los países tenían que caer en esa órbita o prácticamente, o sea, sucumbir, digamos, a alguna de estas situaciones. Entonces, esto tuvo consecuencias muy terribles, porque si bien es cierto que estos dos países nunca se enfrentaron directamente, militarmente, por el hecho de que los dos son potencias nucleares y un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos habría significado seguramente el fin de la humanidad, sí hubo una guerra de sustitutos. ¿Qué es una guerra de sustitutos? O sea que la guerra la libraron fueron sus aliados. Cada uno de ellos, como si fuera un juego de ajedrez, empezaba a sacrificar los peones y eran los peones los que se iban matando en esa guerra, y eso tuvo unas consecuencias desastrosas para la humanidad, sobre todo en algunos países donde se vivieron episodios en el marco de la Guerra Fría. Entonces vamos a mencionar a continuación algunos de estos episodios y algunas de estas situaciones. Comencemos por lo que pasó en España. Entonces, en España
De hecho, desde antes de la guerra, de que empezara la Segunda Guerra Mundial en 1939, hubo un golpe de Estado liderado por el general Francisco Franco en contra de la República. La República era un gobierno social, digamos socialdemócrata, socialista, de corte izquierdista, que estaba gobernando en ese momento en España. El general Franco da un golpe de Estado, derroca a la República y comienza un periodo de terror en contra de los republicanos y en contra de todos aquellos que defendían a este gobierno de izquierda. Ese periodo de dictadura de Franco es uno de los más brutales que se conoce en el siglo XX. Fue un periodo que durante casi 40 años tuvo en el poder a este dictador, en el que pues se cometieron toda clase de atrocidades, toda clase de persecuciones a la oposición, de violencia, es decir, no había ningún tipo de respeto por los derechos humanos ni nada por el estilo. A propósito, les recomiendo una serie que está en Netflix que se llama El silencio de otros, una documental de Pedro Almodóvar, en el que se retrata un poco hoy cómo se ve esa situación después de casi 40 años del fin de la dictadura de Franco, cómo todavía quedan secuelas de esta situación. Este es otro ejemplo de lo que significó esa guerra civil española. Ahí aparece el famoso fresco de Picasso, el Guernica, que se hizo precisamente en honor a la población de Guernica, una población al norte de España, en el País Vasco, que fue bombardeada por Hitler a petición del general Franco en el contexto anterior a la Segunda Guerra Mundial. Bien, otro episodio importante para el tema de la Guerra Fría tiene que ver con la Revolución China. China fue un país, era un país agrícola, un país, digamos, un atraso económico importante, y sobre todo, pues como muchos países occidentales, se había mantenido, digamos, al margen de lo que fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Era, digamos, de alguna forma tenían un proceso político diferente. Sin embargo, siendo un país feudal, a comienzos del siglo XX comienzan unas luchas, sobre todo unas luchas campesinas lideradas por diferentes sectores sociales, pero la que tiene más connotación es la lucha liderada por Mao Zedong, que crea el Partido Comunista Chino en inspiración a lo que había sido la revolución liderada por Lenin en la Unión Soviética. Finalmente Mao Zedong logra crear un ejército, el Ejército Popular Chino, que antes de la Segunda Guerra Mundial logra repeler una invasión de los japoneses y logra triunfar en una guerra antiimperialista contra el Japón, que pues le da todo el prestigio al Ejército Popular y a esa revolución de Mao Zedong, que finalmente termina en el año 1949 por derrotar al gobierno que estaba en ese momento en ese país. Y entonces es la creación del segundo país comunista, que se constituye como la República Popular China. Con esto entonces ya se constituye un campo comunista bastante amplio, representado por la Unión Soviética y sus países aliados, y ahora China comunista, que también se convierte en otro de los focos importantes de impulso de esta ideología comunista. Esta situación entonces de Guerra Fría comienza a generar algunos, como les decía, guerras de sustitutos. Uno de esos episodios más importantes en el marco de la Guerra Fría fue la guerra entre las dos Coreas. En ese momento, en Corea del Norte hay un levantamiento popular y inspirado, digamos, en la ideología comunista, y en el sur entonces los Estados Unidos intentan apoyar a los que se oponen a ese régimen, y entonces comienza, digamos, un proceso revolucionario para evitar que los comunistas de Corea pudieran finalmente gobernar el país. Entonces Estados Unidos pone todos sus esfuerzos militares y envía tropas a Corea del Norte, a Corea, para poder evitar que los comunistas tomen el poder. Finalmente, lo que sucede es que el país se divide entre la Corea del Norte, que va a ser un país comunista,
apoyado por la China de Mao Zedong, y Corea del Sur, un país capitalista que va a ser apoyado por Estados Unidos. A propósito de la guerra de Corea, participaron también soldados colombianos. Colombia fue el único país de Latinoamérica que envió tropas a apoyar a los Estados Unidos en esa guerra contra los comunistas de Corea del Norte. Entonces, aquí aparece una información sobre lo que fue esa guerra de Corea, lo que significó esa división de las dos Coreas, y cómo se dio ese conflicto bélico en el marco de en el marco de la Guerra Fría, que comienza en 1950 con el envío de tropas para digamos, el envío de tropas de Corea del Norte que invaden el sur, lo cual desata la guerra, y termina finalmente en 1954 con la Conferencia de Ginebra, en la cual se oficializa la existencia de las dos Coreas. Otro de los grandes conflictos que se dieron en ese momento fue la guerra de Vietnam. Vietnam había luchado unas guerras anticoloniales contra los franceses y los había derrotado. Finalmente Estados Unidos, ante el avance de la revolución comunista al norte de Vietnam, de igual manera como ha ocurrido en Corea del Norte, entonces Estados Unidos intenta dar un mayor apoyo al gobierno que en ese momento se concentraba en el sur, para pues frenar el avance del comunismo. Entonces, entre 1964 y el 73, Estados Unidos interviene militarmente en esa guerra, hasta que en 1975 finalmente cae el régimen de Vietnam del Sur, y pues de esta manera la idea era dividir también a Vietnam entre norte y sur, como se hizo con Corea, pero finalmente los revolucionarios vietnamitas logran conquistar todo el país y unificar un solo país, es decir, Vietnam cambia su nombre y se convierte en la República Socialista de Vietnam. Aquí aparece una imagen entonces del líder revolucionario de Vietnam, que es el señor Ho Chi Minh, que lidera este país. Ahí se ve también una imagen del país, como aparece, digamos, en el norte la influencia de los comunistas, y cómo poco a poco van conquistando el país hasta finalmente tomarlo a nivel nacional. Ahí aparecen unas imágenes de los soldados norteamericanos enfrentando, digamos, al Vietcong, que era como se le conocía, el nombre de las guerrillas vietnamitas. Ahí aparece también, se ha hecho en el cine, es algo que vamos a analizar posteriormente, como también se ha hecho una serie de películas, se hizo películas alrededor de la Guerra Fría, y cómo eso también tuvo un efecto incluso propagandístico de uno y otro lado de esta confrontación. Aquí aparece el contraste de los soldados del Vietcong, que básicamente pues eran campesinos muy mal armados, que finalmente logran derrotar a los Estados Unidos, que pues se percibía, digamos, como una potencia invasora. Algunas imágenes de lo que fue el sufrimiento de esta guerra, como la gente tuvo que pasar momentos bastante dramáticos, como en toda guerra. Otro de los episodios importantes, pero esta vez del otro lado, fue la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Afganistán era un país aliado de la Unión Soviética desde que en el año 1919 se proclama la independencia de este país, y los soviéticos pues digamos son los primeros en reconocer esa independencia, y pues se percibía, digamos, Afganistán como un país aliado, hasta que los mujahidines en 1979, con el apoyo de los Estados Unidos, logran derrocar a ese gobierno que apoyaba a la Unión Soviética. Entonces, la respuesta de los soviéticos es la invasión del país en el año 1979, lo que se constituye también en un episodio importante de esa Guerra Fría. Como les decía, es una guerra de sustitutos en donde Estados Unidos no se enfrenta directamente a la Unión Soviética, y lo mismo entre la Unión Soviética, sino que ocurre es que se enfrentan a otros, oponen a otros a enfrentarse, ¿sí? Entonces, Estados Unidos invade Vietnam, da una guerra en Vietnam, pero la Unión Soviética invade Afganistán. Entonces así se da ese fenómeno de juego de ajedrez en el marco de la Guerra Fría. Otros episodios también bastante dramáticos relacionados con la Guerra Fría se dieron en América Latina. América Latina fue foco de la Guerra Fría, sobre todo por el apoyo que brindó Estados Unidos a una serie de dictadores que amenazaban pues obviamente la democracia, y que se dieron sobre todo en los momentos en los que Estados Unidos percibía que el triunfo de algunos líderes socialistas o de izquierda podían llegar
a tomar el poder. Caso Chile, donde el presidente Allende, Salvador Allende, un presidente de corte izquierdista, logra ganar las elecciones, se constituye en el primer país prácticamente de la época de la Guerra Fría que logra ganar, un comunista logra ganar las elecciones. Entonces la respuesta de Estados Unidos fue, a través del apoyo de la CIA, organizar un golpe de Estado encabezado por el dictador Augusto Pinochet, y emprende toda una campaña de terror en ese país para recuperar lo que dicen ellos, el país de las garras del comunismo. Sin embargo, pues las atrocidades que se cometieron en las dictaduras están ampliamente reportadas: asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias de personas, desaparecidos, torturas, cierre de periódicos, ejecuciones de líderes opositores, entre otras situaciones. Igualmente ocurrió también pues en casi todos los países latinoamericanos, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Todos estos países hubo dictaduras apoyadas por Estados Unidos con la misma política de Guerra Fría, es decir, de garantizar que estos países continuaran estando bajo la órbita de Estados Unidos y bajo ninguna circunstancia cayeran en manos del enemigo, en este caso que eran de los soviéticos, del comunismo soviético. Entonces, en la dictadura argentina ocurre lo mismo que ocurre en Chile de Pinochet. Aquí es el general Videla el que da un golpe de Estado y el que organiza una dictadura militar con todos los mismos horrores que ya se habían visto en países como Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, entre otros. En África, pues obviamente también se dio en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Aquí solamente vamos a hablar de algunos lugares representativos. En Sudáfrica, por ejemplo, un país segregado en el que desde que los ingleses conquistaron a este país y lo empezaron a colonizar, pues entonces el país se dividió entre un país blanco representado por herederos de los ingleses que habían llegado allí, y un país negro, pues con todos los contrastes económicos, donde la población negra era la población más pobre, más marginada, y todavía era un país segregado en el que habían leyes conocidas como el apartheid, es decir, que se diferenciaban: los blancos tenían que estar en un lugar, los negros no podían estar en las mismas escuelas, no podían asistir a los mismos centros deportivos, etcétera. Era un país segregado. Entonces, esta segregación tenía que ver también con la Guerra Fría, porque los movimientos que luchaban en contra del apartheid eran definidos como comunistas, como conspiradores soviéticos, y era una forma también de justificar mantener el poder y el control de esta casta blanca en ese país. En Europa, pues también obviamente en ese marco de la Guerra Fría se generaron importantes movimientos, incluso movimientos armados de estas dos fracciones. Ahí en la imagen superior aparece el grupo ETA, que es un grupo separatista del norte de España, del País Vasco, que es una guerrilla urbana que empieza, digamos, a hacer ciertos ataques terroristas contra las instalaciones del gobierno español. Ellos pues básicamente buscaban la separación de España, el País Vasco, separarse de España, y pues en su momento tuvieron también el apoyo de la órbita soviética. Entonces se percibía como esas luchas en contra de los digamos, como España era un país aliado a Estados Unidos, entonces ETA tenía que estar necesariamente aliada con la Unión Soviética. En Inglaterra ocurre algo similar con el caso del ejército republicano irlandés, conocido por sus siglas como IRA, que buscaban la independencia de Irlanda con respecto a Inglaterra. Igualmente, Inglaterra, uno de los países aliados de ese bloque representado por Estados Unidos, IRA, entonces sería representado como la oposición, y en este caso estaría apoyada por la Unión Soviética. En los mismos Estados Unidos también se vivió este fenómeno. Estados Unidos es un país con un rezago de racismo que todavía al día de hoy todavía se mantiene. Y pues hacia mediados de los años 60, cuando Estados Unidos comienza esta serie de intervenciones en Vietnam, en Corea, empieza a ejercerse una fuerte oposición dentro de su país, sobre todo porque se percibe que Estados Unidos quiere llevar un modelo de democracia que realmente no es tal dentro de su país. Estados Unidos va a Corea y va a Vietnam
a luchar por un ideal de democracia, un ideal de igualdad, de una sociedad democrática, pero dentro de su país hay profundas discriminaciones y violencia contra la población negra. Estados Unidos es un país segregado en ese momento en el que blancos y negros no pueden estar juntos. Hay escuelas para negros, hay escuelas para blancos y obviamente las escuelas para blancos son escuelas ricas y para los negros normalmente las escuelas más pobres. En este marco de racismo entonces se da una lucha muy importante en contra de esa segregación hacia los negros y esa violencia contra los negros, y se crea el movimiento Panteras Negras. Ese movimiento Panteras Negras se basa digamos, en la enmienda de la Constitución de Estados Unidos que permite el porte de armas. Entonces ellos dicen, vamos a armarnos como autodefensa, es decir, como protección. O sea, no vamos a atacar a la policía, pero tampoco vamos a permitir que la policía nos ataque. Entonces, rápidamente, este movimiento creado por dos hombres, Huey Newton y Bobby Seale, empieza a tomar fuerza en la sociedad norteamericana, y los Panteras Negras se convierten en un partido a nivel nacional que pues genera mucha visibilidad a nivel mundial de la causa de los negros. Ahí aparece la imagen de dos deportistas, dos atletas que en los Juegos Olímpicos de México levantan sus brazos con el guante negro que era el símbolo de los Panteras mientras suena el himno nacional. Obviamente la Revolución Cubana del año 1959 es probablemente el hito más representativo de esta confrontación entre el comunismo y el capitalismo en América Latina. Cuba en ese momento, antes de la revolución, era un país gobernado por otro dictador, Fulgencio Batista, y el movimiento que representa a Fidel Castro y el Che Guevara logran derrocar a este movimiento, y aunque inicialmente ellos no se declararon un país comunista, rápidamente rompieron, digamos, relaciones con Estados Unidos y se dieron cuenta que tenían que buscar una alianza con la Unión Soviética, y de esta manera entonces Cuba se declara país comunista, aliado de la Unión Soviética, y empieza entonces esta confrontación en el marco de la Guerra Fría. Tiene su máximo punto de confrontación cuando viene la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962, donde el presidente Khrushchev, en ese momento el presidente de la Unión Soviética, junto con Fidel Castro acuerdan que van a instalar unas ojivas nucleares en Cuba. De esta manera, pues es una forma, digamos, de disuadir a los Estados Unidos de no emprender ninguna acción contra los soviéticos, porque pues teniendo armas nucleares tan cerca de Estados Unidos sería muy peligroso para ellos comenzar una confrontación. Sin embargo, estos planes de la Unión Soviética son descubiertos por Estados Unidos, y en ese momento el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, finalmente amenaza al presidente Khrushchev, a la Unión Soviética, que si no retira esas ojivas nucleares de Cuba puede emprender acciones militares directas contra la Unión Soviética, lo que hubiera significado, como les decía hace unos momentos, el fin de la humanidad, porque una confrontación militar entre esos dos países necesariamente involucraba armas nucleares. Finalmente el presidente Khrushchev decide retirar los misiles, enviarlos nuevamente a la Unión Soviética, y pues aquí se presenta también una pequeña diferencia entre Cuba y la URSS, porque pues Fidel sí estaba convencido de que tener esas ojivas nucleares ahí podrían significar para él también una forma de mantener a raya a los Estados Unidos. Aquí aparecen dos imágenes de la propaganda. Va a ser fundamental en la Guerra Fría y hablaremos de ello posteriormente, porque la guerra no solamente se libra con las armas, sino se libra con la propaganda. Y la propaganda busca obviamente hacer creer que el enemigo es lo peor, es un demonio, mientras que pues nosotros somos los buenos. Ahí se ve entonces dos imágenes caricaturizadas de propaganda. En la parte de arriba aparece la imagen del tío Sam, que es el símbolo de los Estados Unidos, prácticamente tragándose a Cuba. De esta imagen, digamos, representaría que los malos son los norteamericanos, que están asfixiando económicamente a la isla, sobre todo después del embargo económico que impuso Estados Unidos contra ellos. Entonces, de alguna forma muestra, digamos, a Cuba como la víctima, en este caso al gobierno cubano representado por Fidel Castro como la víctima, y a los Estados Unidos como un país imperialista que quiere dominarlos. Pero en la imagen de abajo,
que es igual, pero cambia, digamos, el personaje. ¿Quién es el monstruo? Aquí no es Estados Unidos, sino es Fidel Castro, representado como un dictador brutal que no respeta los derechos humanos, que ha estado persiguiendo a la oposición y que no permite una apertura democrática en Cuba, es visto como el malo, el dictador. Y Cuba en este caso sería la víctima, pero de su propio gobierno. Entonces ahí aparece la imagen de Fidel diciendo, digamos, esta isla es mía y pues aquí no sucede nada. Y el barquito de atrás que dice democracia pues estaría representado por los Estados Unidos, que en este caso serían los buenos. Esa imagen de buenos y malos de la Guerra Fría pues es parte, digamos, de esa propaganda ideológica. Dependiendo del bando que se defienda, pues se considera a sí mismo como el bueno y al rival como el malo. Parte de esta campaña propagandística en contra del comunismo fue liderada por el senador Joseph McCarthy, conocida como una propaganda macartista precisamente por su creador, en la que cualquier tipo de oposición al gobierno de Estados Unidos era identificada inmediatamente como comunista. McCarthy hizo perseguir, incluso apresar a muchos periodistas, intelectuales, opositores de Estados Unidos con el argumento de que eran conspiradores soviéticos, comunistas camuflados que querían atacar a su país. Incluso en las historietas se ve como un personaje como el Capitán América es representado como el símbolo de los Estados Unidos, de la libertad, la democracia, y pues sus opositores, aquí se ve de sus enemigos, representa el símbolo del comunismo, que son obviamente las dos confrontaciones que se dan en ese momento. Que aparecen más imágenes, más propaganda anticomunista en la que se muestra el horror del comunismo y lo que hay que evitar. Finalmente, todo esto termina cuando la Unión Soviética, a mediados de los años 80, se empieza a enfrentar una crisis económica de gran envergadura, y esta crisis económica termina en el gobierno de Mikhail Gorbachev con una profunda reestructuración de la economía, lo que se conoce con el nombre de la perestroika, en la que Gorbachev empieza a hacer una serie de reformas incluso a nivel político, donde permite la elección abierta de los partidos, renuncia al dominio absoluto que había ejercido el Partido Comunista de la Unión Soviética, el monopolio único del poder, permite las elecciones, y a nivel económico empieza a suceder una serie de reformas que terminan finalmente desmoronando a la Unión Soviética y el gobierno comunista de este país. Luego viene entonces el rostro, digamos, de lo que sería la vuelta del sistema democrático y la vuelta del capitalismo, que está representada por el señor Boris Yeltsin, que pues había sido expulsado inicialmente del Partido Comunista, y cuando empiezan estas reformas pues este señor se convierte como en el opositor de todo ese sistema comunista y finalmente termina en 1991 hacia un nuevo orden mundial. Entonces, este es el mapa de la Unión Soviética, cómo se vuelve otra vez a dividir el país, y lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas termina convertido en una serie de repúblicas independientes. Aparece Rusia nuevamente, recupera su nombre como Rusia, y otros países que habían sido parte de la Unión pues ahora aparecen como países separados. Entonces, este es un rápido recorrido por lo que es lo que fue la Guerra Fría. Iremos ya profundizando en clase pues con más detalle algunos episodios de este importante momento de la historia de la humanidad en el siglo XX.